Buenas tardes para todos los presentes que están viendo este video. Este video tiene como finalidad hacer una presentación, una exposición de los distintos métodos de arranque de los motores de inducción. Igualmente, tiene como fin presentar los diferentes métodos de control de velocidad aplicados a los motores de inducción. El libro que emplearemos en esta exposición es el libro de Chapman, en esta presentación, ¿verdad?, de la quinta edición. Este va a ser nuestro libro con el cual conformaremos la teoría de esta exposición. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los puntos tratados en este tema. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre el arranque de los motores de inducción. Los motores de inducción no tienen los mismos problemas de arranque que los motores síncronos. Ya los motores síncronos son otro caso, ¿verdad?, a los motores de inducción, porque vienen teniendo distinta configuración. Aquí nos enfocaremos más que todo en motores de inducción y por lo tanto vamos a realizar las pruebas de arranque en los motores de inducción, valga la redundancia. Por lo tanto, omitiremos la parte de los motores asíncronos. Los motores de inducción, ¿verdad?, no pueden arrancarse de manera directa, según lo explicado aquí en la teoría del libro de Chapman. No pueden arrancarse de manera directa como un circuito normal. Por ejemplo, conecte a la fuente, conecte directamente la carga, ya bien sea una carga, una impedancia, pues vamos a decirlo así para incluir la reactancia. Yo conecto mi fuente, que puede ser la red del servicio eléctrico, en este caso corriente alterna, a una impedancia, a una carga como tal, la conecte directamente. Bueno, este mismo caso no puede ser aplicado para los motores de inducción. ¿Por qué? Porque al conectar una carga directamente a la fuente se va a producir un efecto de caída de tensión, porque esto es debido a que los motores de inducción exigen una corriente de arranque mayor a la corriente de operación. O sea, ellos al momento de encenderse piden una corriente más elevada a la corriente de su operación normal, pues, y por lo tanto esto es como una corriente instantánea que impacta al momento de arrancar el motor. Ya que esta corriente es muy elevada al momento de iniciar el motor, ocasiona una caída en la mayor parte de los sistemas eléctricos de potencia, ocasiona una caída de tensión. Entonces, debido a esto, nosotros no podemos arrancar un motor de inducción directamente a través de la fuente, que en este caso es la línea principal del servicio eléctrico de potencia. Entonces, para ello, que inclusive si nosotros nos fijamos en el libro, hay maneras de calcular esa corriente de arranque de los motores de inducción. Por ejemplo, una forma de calcular esa corriente de arranque es en base a una letra código que tienen los motores de inducción en su placa, pues, que tienen una letra código en su placa. Esta letra código, ¿verdad?, más que todo en los motores de jaula de ardilla, en la placa nominal se encuentra una letra código la cual nos va a indicar bajo qué criterio tenemos que aplicar como lo que se dice, el factor multiplicativo a la potencia del motor. O sea, este factor se multiplica con la potencia en HP del motor nominal y obtenemos una potencia de arranque. Esta potencia de arranque, que en este caso viene siendo el factor de mayor índice, se multiplica con la potencia en HP del motor para obtener la potencia de arranque mayor nominal, y esta potencia de arranque la vamos a dividir con el voltaje línea, que viene siendo el voltaje nominal del motor, entre un factor de raíz de 3 y obtenemos la corriente de arranque máximo. O sea, esta es la corriente a la cual nuestro motor puede alcanzar
de manera límite, pues nunca puede sobrepasar este valor, pues, ya que eso es lo que nos dice la placa característica de nuestro motor. Esa es una manera de calcular la corriente de arranque del motor, ¿verdad? La corriente instantánea. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos de arranque de los distintos motores de inducción, los distintos métodos de arranque de los motores de inducción. Uno de ellos se basa en el arranque estrella delta. ¿Por qué nosotros conectamos un motor en estrella delta, verdad? Con la finalidad de que, por ejemplo, la conexión en estrella no es lo mismo que la conexión en delta. La conexión en estrella tiene voltajes, implica voltajes fases en cada una de las bobinas del estator. En cambio, la conexión en delta implica voltajes líneas en cada una de las partes del estator, ¿verdad? En cada una de las bobinas del estator. Entonces, debido a esto, los voltajes líneas obviamente son mayores a los voltajes fase por un factor de raíz de 3, ¿verdad? Al multiplicar por raíz de 3 el voltaje fase, obtenemos el voltaje línea. Entonces, por eso es que nosotros, debido a este principio, nosotros involucramos la conexión en estrella primero al momento de arranque, ya que posee voltajes menores a los voltajes línea de nuestra conexión delta. Y debido a esto, quería presentar una representación esquemática de cómo sería un arranque en estrella delta para un motor de inducción. Por ejemplo, se pueden emplear distintos contactos en las diferentes partes de las conexiones de la bobina del motor, y mediante estos contactos, que van a ser controlados mediante un sistema de control, se van a accionar de manera subsecuente para el sistema de arranque del motor. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, en esta secuencia de arranque, podemos ver que al iniciar el arranque se cierran los contactos 1, que vienen correspondiendo a estos 3 contactos que están aquí en pantalla. Bueno, al cerrarse estos 3 contactos y mantener abiertos los contactos 2, se forma en cada una de las bobinas del estator, se forma una conexión estrella al momento de su arranque, lo cual disminuye la corriente de la línea en el suministro del motor. Bueno, una vez que ya el motor está en sus condiciones de estado estable, está en condiciones de operación normal, dicho de otro modo, nosotros procedemos, el sistema de control como tal procede a cerrar estos contactos, a abrir estos contactos 1, y a su vez cierra los contactos 2 en el diagrama de conexión de las bobinas del motor, con la finalidad de ¿qué? De generar una conexión delta en el motor, en los devanados del motor de inducción. Al generarse esta conexión delta, ya yo aumento los voltajes línea en cada una de las bobinas del estator, y por lo tanto tengo una mayor tensión en el suministro de potencia. Bueno, esta fue solamente un método de arranque de los motores de inducción. Ahora vamos a hablar de otro método de arranque, como es el método de autotransformadores. El método de autotransformadores consiste en todos los métodos de arranque se basan, o en su mayor parte, se basan en disminuir más que todo o ocasionar una caída de tensión en el momento del arranque con la finalidad de disminuir la corriente línea. Bueno, el método de los autotransformadores también, al igual que el método del que hablamos anteriormente, se basa en ocasionar una caída de tensión al momento de arrancar el motor. ¿Por qué? Porque al emplear 3 autotransformadores entre las conexiones de la línea, de las líneas en la fuente y los terminales del motor, podemos ocasionar una caída de tensión al momento de su arranque. Mediante este diagrama podemos ver un ejemplo de ello, pues. Entonces aquí, en esta secuencia de arranque, los contactos al iniciar el motor,
los contactos 1 y 3 permanecen cerrados, y esto genera una caída de tensión al momento de iniciar el motor, y por lo tanto exigen una corriente de línea menor. Bueno, al motor el estar en movimiento, al motor estar en marcha, y al estabilizarse la corriente, entonces podemos proceder a abrir estos contactos 1 y 3 y cerrar los contactos 2. ¿Para qué? Para conectar con la finalidad de omitir el transformador, el autotransformador en cada una de las conexiones, y conectarlo directamente a la línea de potencia en los terminales del motor. Este es otro método de arranque de los motores de inducción, observadas en este libro, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos de arranque, en el motor con conexiones de resistencia en serie. Este método de arranque consiste en colocar sencillamente una resistencia en serie en cada una de las líneas de potencia del motor. Lo que pasa es que aquí desafortunadamente no puedo mostrar un esquema, pero en la siguiente lámina vamos a ver cada uno de los ejemplos de los cuales estoy mencionando. Por ejemplo, vamos a imaginarnos aquí en este libro, esta situación. Tenemos 3 líneas de potencia, y entonces cada una de estas líneas, en vez de colocar autotransformadores, ahora voy a colocar resistencias en serie en cada una de las líneas. Bueno, esas resistencias en serie en cada una de las líneas va a ocasionar, y por supuesto los bornes del motor, para terminar de hacer la conexión, van a ocasionar una caída de tensión, de tal manera que al momento de arrancar el motor, esa caída de tensión me genera una corriente menor, y por lo tanto esa corriente menor no vaya a alterar mi sistema de potencia, no vaya a ocasionar una caída de tensión en el sistema de potencia. Entonces, una vez que el motor se encuentra en marcha ejecutándose, yo puedo omitir esas tres resistencias mediante un sistema de control, como los que acabamos de mencionar en los métodos anteriores. Usando contactos yo puedo ocasionar un mecanismo de control, de tal manera que al accionar, al motor estar en movimiento, se accionen unos contactos que omitan esa resistencia, las coloquen en cortocircuito para que se conecten las líneas del motor directamente a los bornes o terminales del motor de inducción, y pueda suprimir la resistencia. Bueno, ese es otro método con el cual se arrancan los motores. Otro método parecido al que estaba mencionando es con el método de reactancias. El método de reactancia sencillamente consiste es que en vez de colocarle yo resistencias acopladas entre la línea y los terminales del motor, voy a colocar son inductores, de tal manera que me ocasionen una reactancia. Las reactancias ocasionen una caída de tensión al momento de yo alimentar el motor. Es parecido al método anterior con resistencia, solamente que en vez de emplear carga resistiva, voy a emplear son cargas reactivas utilizando inductores. Y cuando se encuentra el motor en movimiento, en marcha, yo lo que hago es que suprimo esas cargas mediante un mecanismo de control, cortocircuitando esas cargas, pues como lo mencionamos anteriormente. En eso se basa el método de arranque con resistencias en serie. Bueno, otro método con el cual se arranca un motor es con resistencias en el rotor. Estas resistencias en el rotor solamente pueden aplicarse a los motores con rotor devanado. ¿Por qué? Porque los motores con rotor devanado son a los cuales se les puede alterar la resistencia en el rotor, de tal manera que cuando yo arranque mi motor me exija una corriente menor en el arranque, y después de que el motor se encuentre en marcha, ¿verdad? Al igual que todos los métodos anteriores,
yo puedo suprimir esa carga resistiva que acoplé en los terminales del rotor, la puedo suprimir de tal manera que no ocasione una caída de tensión entre la conexión de la línea de potencia y el motor al momento de que el motor se esté ejecutando. Y esto lo hacemos con ¿qué? Con el objetivo de que el motor, suprimimos esta carga resistiva en el rotor con el objetivo de que el motor tenga una alta eficiencia. Bueno, esos son algunos de los métodos que vi yo en este libro, pues, en el libro de... Bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de proceder a los métodos de control de velocidad, vamos a hablar un poco sobre los circuitos de arranque de los motores de inducción. Esto tiene que ver más que todo con las protecciones en los motores de inducción. Por ejemplo, aquí en este diagrama podemos ver un motor de inducción con unos cuantos símbolos en un diagrama esquemático. Estos símbolos representan distintos componentes en el sistema de arranque, ¿verdad? Por ejemplo, estas F1, F2, F3 representan fusibles con la finalidad de ¿qué? De proteger el circuito contra cortocircuitos en el arranque. Bueno, estos elementos que están aquí, M1, M2, M3, vienen siendo los contactos de un contactor, el cual si investigamos un poco acerca de lo que es un contactor es un mecanismo de control, el cual es accionado por una bobina. Bueno, esa bobina en este diagrama de circuito está accionada por medio de esta M que vemos aquí encerrada en círculo. Esa M encerrada en círculo viene representando la bobina del contactor, de tal manera que al energizarse esa bobina, ya bien sea, en este caso se está energizando con corriente alterna, al energizarse la bobina, ya bien sea con corriente alterna o corriente directa, van a accionarse los tres contactos del contactor y entonces van, por lo tanto, a permitir la energización de mi motor de inducción. Bueno, ya pasando por otra parte el contactor, vamos a hablar de los pulsadores. Los pulsadores vienen correspondiendo a los que dicen apagado y encendido. Básicamente el pulsador de encendido es un pulsador normalmente abierto, lo que quiere decir que yo para poder cerrarlo tengo que presionarlo, porque si no está presionado entonces está abierto, y ese es el que dice encendido, el que está normalmente abierto. El pulsador que está normalmente cerrado viene correspondiendo al apagado. El apagado tengo que pulsarlo con el objetivo de ¿qué? De abrir el pulsador, y mediante estos dos pulsadores de encendido y apagado puedo crear mi sistema valga la redundancia, de encendido y apagado del motor. ¿Por qué? Porque yo sencillamente alimento la bobina y mediante la alimentación de esta bobina se cierran estos contactos que alimentan mi motor. Bueno, finalmente vamos a hablar de estos tres componentes que están aquí, que vienen representando un relay de sobrecarga térmico. Este relay de sobrecarga térmico acciona por problemas de sobrecorriente en el motor, pues, problemas de corriente que pasen a la corriente nominal del motor al momento de ejecutar el motor, pues. Entonces, cuando se sobrepasan la corriente, hay una sobrecarga en el motor. Estas sobrecargas no las van a accionar los fusibles, sino que van a ser accionados por el contactor de sobrecarga térmico. De la siguiente manera, este contacto que vemos aquí que dice OL se va a abrir al momento de detectar sobrecargas en los terminales térmicos del relay de sobrecarga, y eso va a proteger mi motor contra corrientes de sobrecarga. Bueno, este es uno de los sistemas de arranque de un motor de inducción, pues. Hay otros sistemas de sistema de arranque, esta no es la única, pero bueno, siguiendo con el tema, antes de pasar al tema de control de velocidad, vamos a hablar del método de arranque de control suave. Este método de arranque consiste sencillamente en arrancar el motor
de manera automatizada, pues, de manera que no tenga que haber presente cambios en la tensión y corriente en el motor, pues que todo sea de manera lo más estable posible, pues. Y eso se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, esta es una configuración de cómo realizar un sistema de arranque suave. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, están varios sistemas de protección, como lo son los fusibles, los contactores, entre otros, pues. Hay acoplado resistencias en serie en los terminales del motor, en los terminales de alimentación del motor, y esto hay un componente adicional que vienen representando una TD, 2 TD, 3 TD. Estos terminales, ¿verdad? Estos componentes que están aquí representados de manera esquemática vienen representando que unos componentes que vienen conocidos como relays. Estos relays tienen el objetivo, tienen la función de demorar el circuito, ocasionar una demora antes de accionarse, pues. Entonces, por ejemplo, ellos se accionan, ¿por qué? Porque la finalidad de ellos es accionarse con un tiempo de demora, pues, con un tiempo de retraso. Y eso lo podemos lograr de la siguiente manera. Primero tenemos que energizar la bobina del relay, que en este caso, en este diagrama de circuito, viene representando el 1 TD, pero encerrado en círculo, en 2 TD encerrado en círculo, y el 3 TD encerrado en círculo. Esta representación viene representando las bobinas del relay, al igual que, por ejemplo, que el M, que representa la bobina de los contactos del contactor. Entonces, al yo energizar las bobinas del relay, le doy la acción a este relay para que se accione, pero ellos, a diferencia del contactor, no se van a accionar de una vez, sino que van a tener un tiempo de demora antes de accionarse. Y mediante ese sistema de tiempo de demora, yo puedo hacer un sistema de sincronización de tal manera que, por ejemplo, cuando yo presione el botón de encendido, se energice cada uno de los relays, de manera que cada uno tenga una respectiva demora de tiempo antes de yo suprimir completamente el receptor. Y esto con la finalidad de ¿qué? De no alterar tanto la corriente como el voltaje en mi motor de inducción al momento de yo arrancarlo, pues, de crear como un sistema automático, pues, y a su vez generar un arranque suave, pues, un arranque en el cual no se altere, no hayan cambios bruscos tanto de la tensión como en el voltaje. Bueno, ya creo que con esto terminamos de hablar de los métodos de arranque de los motores de inducción. Ahora podemos pasar a los controles de velocidad de los motores de inducción. Bueno, básicamente hay dos técnicas de arranque de los motores de inducción, ¿verdad? Está el método de arranque por el cual nosotros variamos la velocidad síncrona del motor, y está el método de control de velocidad, por el cual variamos la velocidad síncrona, y el otro método en el cual consiste en variar el deslizamiento del rotor, con la finalidad de crear una distinta curva par velocidad. Bueno, vamos a explicar de manera más detallada en qué consisten esas dos técnicas de control de velocidad de manera más específica. Entonces, aquí en el libro de Chapman podemos ver control del motor de inducción mediante el cambio de polos. Este método se basa, por ejemplo, es uno de los dos métodos que hay para controlar la velocidad mediante la velocidad síncrona del motor. Sabemos que la velocidad síncrona del motor se basa en esta fórmula, ¿verdad que sí? Entonces, esta fórmula tiene dos variables asociadas, que vienen siendo la frecuencia de mi sistema eléctrico, de mi sistema de potencia eléctrico, y el P, que viene representando el número de polos del motor. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer un control de velocidad cambiando la velocidad de sincronismo mediante ¿qué? Mediante el número de polos.
Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos una configuración de un motor que viene siendo esta, que viene representando el estator de un motor de inducción en los devanados. Este tipo de configuración viene representando devanados de dos polos con un sistema trifásico, y si se puede hacer. Bueno, ¿en qué consiste este método? Yo tengo que básicamente cambiar las conexiones de mi motor para yo generar, en vez de generar dos polos, voy a generar cuatro polos. Por ejemplo, vamos a suponer, estos son las bobinas estas son las bobinas. Esta es una de las bobinas del estator de mi motor, ¿verdad? Que están arregladas de esta manera. Entonces, este arreglo de bobinas me crea un polo norte y un polo sur al momento de yo energizar el motor, ¿verdad? En esta misma fase. Al momento de yo energizar me crea un polo norte y un polo sur. Bueno, al yo cambiar las conexiones de esta bobina, por ejemplo, de esta manera en la parte A a esta manera en la parte B, voy a crear que en la misma bobina voy a crear, en vez de crear un polo norte y un polo sur, ahora creo un polo norte-sur, norte-sur. Y esto viene conocido como, esto se conoce también como método de polos consecuentes, porque viene un polo seguido del otro. Y esto va a generarme, al momento de yo configurar esta conexión, un motor de 4 polos. En vez de ser de polo, ahora tenemos un motor de 4 polos en el estator, pues. O sea que el número de polos se ha duplicado en el motor. Mediante este cambio de conexión ahora hemos generado 4 polos en el estator, cuando antes teníamos 2 polos. Entonces, mediante esa alteración de configuración, nosotros podemos alterar el número de polos en el motor, y por lo tanto se altera la velocidad de sincronismo. Al alterarse la velocidad de sincronismo, se altera por lo tanto también la velocidad del rotor, y eso me va a generar como consecuencia un distinto comportamiento de la curva par velocidad. Por ejemplo, esta curva que está aquí. Aquí en el diagrama esquemático podemos ver algunas de las configuraciones que se pueden hacer en el motor, en el estator del motor, pues. Por ejemplo, aquí hay unas variables que dicen en baja y hay otras que dicen en alta. Por ejemplo, si yo energizo si yo energizo mi motor en T4, T5, T6, estoy energizando a alta velocidad mi motor. Y si lo energizo con las variables T1, T2 y T3, estoy haciendo una configuración de manera que tenga una baja velocidad mi motor, considerando que los T4, T5 y T6 están abiertos, ¿verdad? Entonces, mediante este cambio de conexiones en la bobina del estator del motor y la línea de potencia, yo puedo crear un sistema de baja o alta velocidad en mi motor, con lo cual en cada una de las conexiones podemos ver un distinto comportamiento de la curva par velocidad de mi motor. Por ejemplo, aquí dicen 3 partes A, B y C, y estas 3 partes, estas 3 distintas conexiones corresponden a la curva par, a estas 3 distintas curvas par velocidad en mi diagrama. Bueno, una vez vista esta parte del método de control de velocidad mediante polos, pasaremos al método de control de velocidad mediante el cambio de frecuencia en la línea. Este método consiste en alterar, en vez de alterar el número de polos, ahora altero la frecuencia de la línea, y esto se hace en base bueno, hoy en día existen unos controladores de estados fabricados con dispositivos de estado sólido que viene aplicando la modulación por amplitud de pulsos, y eso altera la frecuencia en mi motor al momento de yo alimentarlo, la línea de potencia. Al alterar la frecuencia de mi motor, se altera la velocidad de sincronismo, y por lo tanto me va a generar unas distintas curvas par velocidad. Por ejemplo, aquí en este libro vemos distintos casos. Aquí es cuando yo altero la velocidad en la parte A, es cuando yo altero la velocidad de sincronismo
eh, por debajo de la velocidad, la familia de curvas par velocidad, suponiendo que el voltaje de la línea se reduce linealmente con la bueno, aquí en esta parte A vemos que la frecuencia se reduce a la frecuencia, es menor a la frecuencia nominal, pues, y en la parte B la frecuencia es mayor a la frecuencia nominal del motor, pues, y se generan distintas curvas par velocidad. En la parte C tenemos un conjunto de las partes A y B, o sea, cuando el motor está haciendo está a una frecuencia menor a la velocidad nominal, y cuando la frecuencia del motor está a una frecuencia superior a la velocidad nominal. Entonces aquí vemos cómo se mezclan las partes A y B que vienen representando la parte C. En este caso la frecuencia nominal del motor y frecuencia síncrona va a ser de 1800 RPM, la cual viene intersectando en este punto de la curva en el medio, pues. Esa viene siendo la velocidad de sincronismo a los 60 Hz aproximadamente. Bueno, ya habiendo conocido el método de control de velocidad por medio de la frecuencia, ahora podemos hablar del método de control de velocidad por medio del cambio del voltaje en la línea. Este método de cambio de voltaje en la línea también va a alterar las curvas par velocidad de mi motor, que se muestra aquí en esta parte. Al yo reducir un voltaje, porque no puedo aplicar en ningún método ni ningún control de velocidad, o sea, en ninguna parte, o sea, en ningún momento yo debo alterar el voltaje por encima del voltaje nominal, aplicando ningún método. ¿Por qué? Porque si yo aumento el voltaje por encima del voltaje nominal, voy a ocasionar daños internos en el motor, y por lo tanto todos estos métodos de control de velocidad tienen que ser como límite a la velocidad, al voltaje nominal del motor, o menor en su defecto. En este caso nosotros vamos a alterar el voltaje línea como límite hasta el voltaje nominal, o puede ser un voltaje menor, y vemos que al aplicar distintos voltajes menores al voltaje nominal se altera la curva par velocidad de mi motor. Por ejemplo, esta curva que está arriba viene representando la curva voltaje nominal. Por ejemplo, vemos que estas curvas que están aquí inferiores vienen representando otros tipos de curvas par velocidad con voltajes inferiores, y mediante este proceso se altera la curva par velocidad de mi motor, también por el medio del cambio del voltaje en la línea. Existe otro cambio que es por el medio de la resistencia del rotor, pero este método no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque va a ocasionar una caída de o sea, va a hacer que la eficiencia de mi motor sea menor comparado con los otros métodos de control de velocidad que hablamos anteriormente. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la presentación y que hayan podido entender en su mayoría. Hasta luego.